aquí apoyando una película que se iba a presentar en los cines, y yo estoy seguro que muchos de ustedes vieron y disfrutaron, y recibimos un testimonio hermoso, muy lindo, de cantidad de hermanos y hermanas que fueron ministrados. De hecho, aquí hay un joven de nuestra iglesia que llevó a 67 de sus proveedores, de sus empleados, de la gente de su negocio. Todo el que iba a su negocio a venderle algo, lo montaba en el carro y lo llevaba al cine a ver la película. Y me dice el pastor, no hubo uno que no llevara, que no lloró allí viendo la película por ellos. Ahora aparece una nueva película, pero esta es del mismo tipo y del mismo fenómeno de una que apareció hace muchos años atrás, llamada El Exorcista, ¿verdad? Ahora aparece una nueva película que yo no voy a mencionar el nombre, no le voy a dar promoción, pero obviamente es una de estas basuras que distorsionan, que dañan y que en alguna medida crean un efecto tan negativo en la mente, en la conciencia de muchos seres humanos, porque después que sucedió la película esta de El Exorcista, una de las cosas que se observó a través de la prensa, a través de las noticias, fue la cantidad de gente que cometió una serie de delitos, cosas espeluznantes, y finalmente responsabilizaron al demonio, hicieron responsable al diablo. Gente que violó niños y después decían, se me metió un demonio. Gente que abusó de mujeres y asesinó mujeres y después decían, se me metió un demonio. Y desde luego yo creo que la iglesia tiene una gran responsabilidad para educar dentro de ese aspecto, y tiene una gran responsabilidad para enseñar con respecto a ese tema. Y la iglesia no debe permitir que Hollywood le enseñe a la gente los fenómenos que tienen que ver con el área espiritual. Yo creo que es la iglesia la que debe enseñar, y debe enseñar bien, debe enseñar bien. A veces me sorprende la cantidad de personas que enseñan sobre aspectos demonológicos como si fueran empresarios de Hollywood. No enseñan como la Biblia enseña, no plantean como la Escritura plantea, sino más bien se enfocan en un aspecto casi hollywoodense, y hacen de las experiencias y de las fuerzas demoníacas, hacen casi una experiencia imposible de manejar, imposible de resolver, imposible de enfrentar. Yo he escuchado a personas hablar sobre fenómenos demonológicos y da la impresión que Jesús casi no puede ni con ellos. Y a mí me preocupa ese tipo de enfoque, porque en la experiencia de la fe cristiana nosotros afirmamos lo que Jesús declaró. Él dijo que Él había venido para deshacer las obras del diablo. Y si Él vino para deshacerlas, yo creo que Él las deshizo. Si Él vino para destruirlas, yo creo que Él las destruyó. Y si Él resucitó, la evidencia de su resurrección demuestra, como Él dijo, ahora todo poder me ha sido dado, tanto en el cielo como en la tierra. Y todo hombre y toda mujer que sirve al Señor está al amparo del Todopoderoso. Y el salmista, ya empecé a predicar, sí. Y el salmista dice, es que hay tanta abundancia sobre él. Pero el salmista dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. Así que yo quiero tratar en esta mañana el tema a manera de una pregunta. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? ¿Puede un cristiano
ser poseído por un demonio, porque obviamente esta película que comenzó en estos días, una de las cosas que plantea es la posesión demoníaca en los individuos. Y hay gente que le cree más a una película que a las escrituras. Y de seguro ya ahorita empezaremos a escuchar gente hablando de que el demonio está dentro de ellos. Y nosotros necesitamos afirmar lo que la Biblia enseña. ¿Qué es un poseído a la luz de la Biblia, a la luz de la fe cristiana? Un poseído es alguien que es afectado por un ser antagónico, que habita, gobierna y dirige a su antojo la vida de ese individuo. Ahora, este elemento antagónico no puede ser confundido por cualquier caso clínico que tenga un diagnóstico. Me explico. O sea, nosotros no podemos atribuir fuerzas demonológicas a aquellos elementos que muy bien pueden ser clínicamente diagnosticados. Yo no puedo entender el que alguien me diga que tiene un demonio de dolor de cabeza, si ese demonio de dolor de cabeza lo puede manejar con 2 acetaminofén. Si con 2 acetaminofén se te va el dolor de cabeza, no podría ser un demonio. ¿Ves? Hace unos años atrás aquí vino una mujer a conversar conmigo. Esta mujer fue diagnosticada por su neurólogo como una paciente epiléptica. Y ella llegó aquí muy atribulada, muy afectada, porque desde luego dentro de nuestra sociedad, las personas que padecen de epilepsia sufren un estigma, sufren una marca, y desde luego para ella esto era agónico, el que le hubieran diagnosticado epilepsia. Y ella viene porque quiere hablar conmigo, a ver cómo yo le puedo ayudar, porque fue a su iglesia y habló en su iglesia sobre su situación. Lo habló en privado, lo habló en secreto, precisamente para protegerse de esos prejuicios que se tienen. Y después que lo habló en privado, entonces, una vez empezó el culto, el pastor la llamó al frente y dijo a la iglesia: vengan a orar por esta mujer que tiene un demonio, se le ha metido un demonio de epilepsia. Y ahora no solamente la ciencia la marca como un diagnóstico, sino que ahora también la iglesia pone sobre ella una etiqueta nefasta. A mí me parece que el que más habló, yo recuerdo una vez, yo tuve un profesor que le restaba mucha importancia a las historias bíblicas sobre manifestaciones demoníacas, no las creía. Y yo un día bromeando, hablando con él, le dije: doctor, si Jesús viniera a tomar una clase con usted, usted lo colgaba. Porque él fue el que más habló en el Nuevo Testamento sobre manifestaciones demoníacas. No podemos negar esa realidad, pero no podemos darle nombre, identificación a todo fenómeno, a toda cosa como una cuestión de demonios, porque a fin de cuentas esa no es la tarea de la iglesia. Hay personas que sufren de trastorno de la personalidad. Hay personas que sufren situaciones de enajenación mental. Hay personas que sufren condiciones de enfermedades mentales, diversas condiciones de enfermedades mentales y diversas condiciones de enfermedades emocionales. Y la iglesia no puede poner una etiqueta sobre la vida de esas personas como si estuvieran endemoniadas, porque son enfermedades puramente humanas, que advienen a nuestra psique, que advienen a nuestro cuerpo, que advienen a nuestra condición humana. No olvidemos que Pablo dice que este es un tabernáculo que todos los días se va deshaciendo, que todos los días se va afectando, se va dañando. Y la iglesia no puede, bajo ninguna circunstancia,
poner etiquetas de demonología a la vida de las personas por el simple hecho de que tengan un trastorno emocional o que tengan una crisis emocional. Esa no es la tarea de la iglesia. Ahora, la Biblia sí presenta casos que a mí me llevan a pensar que muy probablemente pudiéramos nosotros, si a mí un psiquiatra me dice, mira, yo tengo esta situación, tengo este paciente, y yo no le encuentro razón a su condición, yo no encuentro razón a su problema, yo pudiera entonces traducir su experiencia a una experiencia espiritual, aunque no necesariamente tenga que adjudicarla a una experiencia demonológica. Hace unos años atrás, yo estaba dando un curso de introducción al Nuevo Testamento aplicado a la consejería en una institución. Y una de las estudiantes, que era médico de profesión, me contó personalmente el caso de una jovencita que aparentemente estaba en un estado de inconsciencia en el hospital y que no despertaba. Y se había hecho todo tipo de procedimientos para lograr despertar, pero ella no despertaba. Y claro, ella como una mujer cristiana descubrió que esta persona tenía un problema de índole espiritual y no despertaba como resultado de ese problema de índole espiritual. Y entonces me dice, pastor, yo lo que hice fue que cuando en un momento en que yo entendí que podía entrar, entré al cuarto, allí estaba ella en estado inconsciente, me acerqué a su oído y le dije, mira, tú puedes despertar, tú puedes despertar. Ese sentimiento de culpa que tienes profundamente en tu ser, Dios puede manejarlo a través del perdón. Se despegó de ella, se fue. Y me dice, media hora después, pastor, vino uno de los enfermeros corriendo a decirme, la paciente despertó. O sea, estaba en un estado inconsciente. No había podido la ciencia médica manejar clínicamente su situación. Se pudo manejar dentro de un contexto espiritual, pero eso no implica que aquella muchacha tenía un demonio, bajo ninguna circunstancia. Lo que implica es que había un sentimiento de culpa profundo. De hecho, la doctora me dice luego, pastor, esta joven vivió toda una vida de valores cristianos, cayó en la trampa de la fornicación, y cada vez que caía en la trampa de la fornicación, un sentimiento profundo de culpa la invadía, y eso fue lo que la llevó a apagarse. No tenía que ver con demonios, no tenía que ver con diablos, tenía que ver con un sentimiento de culpa profundo, ¿ves? Que la estaba afectando y que la llevaba a somatizar de esa manera. Ahora, ¿que pueden haber casos de demonología? Claro que puede haberlo. Que puede haber personas sufriendo situaciones y afecciones de tipo del maligno. Claro que pueden darse esos casos. Pero la tarea de la iglesia no es diagnosticar. La tarea de la iglesia es proclamar que al que servimos tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, tiene toda la fuerza. Ahora, claro, si uno va a ver las Sagradas Escrituras, lo que la palabra de Dios plantea sobre ese término, el apóstol San Juan, en su primera carta, en Primera de Juan, en el capítulo 5 y verso 19, en la parte B de Primera de Juan, capítulo 5 y verso 19, el mismo apóstol Juan plantea que en algún momento todos los seres humanos pudimos haber estado poseídos por el maligno. Mire lo que dice, y que el mundo entero está bajo el control ¿de quién? Del maligno. Ahora, el hecho de que Juan plantea de que el mundo entero está bajo el control del maligno, no quiere decir que el mundo está poseído por demonios. Lo que quiere decir es que el ser humano que no está refugiado en Jesucristo, ¿ves? Sabemos que somos hijos de Dios,
y que el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el control del maligno. Lo que Juan está diciendo aquí es que quien no esté debajo del abrigo del Altísimo puede correr el riesgo de caer bajo las fuerzas del mal, puede correr el riesgo de caer bajo las fuerzas del maligno, a excepción de ¿quiénes? A excepción de los que están debajo del abrigo de Dios. A excepción de los hombres y mujeres que viven para Jesucristo. El mundo entero, de hecho, usted y yo, antes de conocer a Jesucristo, estábamos expuestos a estar bajo el control de ¿quién? Del maligno. Pero una vez llegamos a Jesús. ¿Cuántos han llegado a Jesús? Una vez llegamos a Jesús, nos colocamos debajo de sus alas, nos colocamos debajo de su protección, nos colocamos debajo de su fortaleza, y ahora le es vedado, ahora le es impedido, ahora hay un letrero en el interior de su vida que dice que usted es propiedad de Dios, y la propiedad de Dios, el maligno no la toca. Un creyente, un hombre, una mujer que sirve al Señor, claro que puede pasar por una crisis depresiva. Claro que puede pasar por unos momentos de afección emocional. Claro que un creyente puede vivir una experiencia de enfermedad de esquizofrenia, o puede vivir una experiencia de enfermedad de bipolaridad. Claro que un creyente puede sufrir en algún momento dado algún tipo de trastorno emocional como resultado, qué sé yo, de cualquier crisis o de cualquier situación. Pero eso no es indicativo jamás de que ese creyente, hombre o mujer, está poseído por un demonio. No, no lo es. No lo es. Simplemente está afectado como resultado de alguna depresión, como resultado de alguna situación emocional. Pero si pertenece a Jesucristo, si es del Señor, hombre o mujer, bajo ninguna circunstancia jamás podemos plantear que está afectado por una posesión demoníaca. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia enseña entonces sobre el particular? ¿Qué puede evidenciarse en un cristiano que no sea una posesión demoníaca? ¿Qué es lo que se puede evidenciar? Pues mire, hay actitudes de inmadurez cristiana que se presentan en nosotros. Actitudes de inmadurez cristiana que se pueden presentar en la vida de cualquier creyente. Pero esas actitudes de inmadurez cristiana no es resultado de la presencia de un demonio en un cristiano. Esas actitudes de inmadurez cristiana son el resultado de que ese creyente no ha hecho morir en él todavía las obras de la carne. Eso es lo que es indicativo de que ese creyente todavía no ha aprendido el ABC de la vida cristiana. ¿Y cuál es el ABC de la vida cristiana? De modo, si alguno está en Jesús, dijo Jesucristo, tiene que creer en la experiencia de una transformación de vida. Tiene que hacer morir su egocentrismo y tiene que comenzar a desarrollar en él el concepto de la nueva criatura. Cuando un creyente actúa con malas crianzas, con maledicencia, con improperio, con palabras soeces, cuando un creyente actúa bajo ira, esto no expone necesariamente que está poseído por un demonio. Esto lo que quiere decir es que ese creyente tiene que comenzar a entrar por una disciplina cristiana. Y que esa disciplina cristiana tiene como base inicial el comenzar a aceptar que cuando venimos a Jesucristo nos hacen con una mente nueva, nos hacen con un corazón nuevo y nos hacen con un lenguaje nuevo, porque el que viene a Cristo le cambian la lengua. El que viene a Cristo le cambian el corazón. El que viene a Cristo le cambian los pensamientos.
El que viene a Cristo entra en una experiencia, si usted me permite, de racionalización espiritual, de tal manera y en tal dimensión que siempre va a entender que Él no puede actuar de otra forma o de otra manera, sino como Cristo actuaría en tal o cual circunstancia. Hay cantidad de pasajes bíblicos, como por ejemplo el capítulo 7 de Romanos, del versículo 7 hasta el versículo 25, que yo no tengo el tiempo, ¿verdad?, para explicarlo. Pero fíjese lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a Romanos. En el capítulo 7, versículo 7 al 25, el apóstol San Pablo plantea el gran problema que tiene el ser humano bajo su condición de pecado. Ahora, ¿qué significa pecado? Pecado lo que significa es no dar al blanco del propósito divino. Pecado es desacertar el propósito de Dios. Pecado es desacertar en la experiencia de la vida cristiana aquello que ya sabemos debemos hacer, pero no lo hacemos. Y en el capítulo 7, Pablo no está diciendo, oiga bien, en el capítulo 7, Pablo no está diciendo que usted debe convertirse en un pecador, porque mientras más pecador es más santo. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo lo que está diciendo en el capítulo 7 es cómo era él antes de ser Pablo. Es decir, cómo era él antes de ser apóstol, cómo era él antes de ser creyente. Y está contando cómo era cuando él era Saulo de Tarso. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo está diciendo lo pobrecito, lo endeble, lo flaco, lo frágil que era él, lo manipulable que era él por la concupiscencia para vivir una vida de espalda al propósito de Dios. Y en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 7 del capítulo 8 y verso 8, entonces el apóstol San Pablo afirma aquí de manera categórica que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Versículo 8, mire cómo dice ahora el apóstol San Pablo: los que viven según la naturaleza pecaminosa, es decir, los que viven según la carne, no pueden agradar a ¿quién? No pueden agradar a Dios. Claro que va a haber creyentes en condiciones de fragilidad. Claro que va a haber creyentes con posturas y con posiciones que demuestran que todavía no han crecido. Claro que va a haber creyentes en la experiencia de la vida cristiana que todavía no han desarrollado un nivel de altura que se conforme a la experiencia de la fe cristiana. Pero eso no quiere decir que están endemoniados. Eso no quiere decir que son víctimas del diablo. No, eso no quiere decir que están poseídos. Es más, en el tiempo en que yo me desarrollaba como adolescente y como joven, muchas veces usábamos la expresión correcta con hermanos que hacían cosas que no debían. Decíamos: oye, tú estás bien en la carne. Pues ese es el término correcto de Pablo. O sea, hay creyentes carnales. Creyentes carnales quiere decir creyentes que no han podido que no han podido desarrollar una vida cristiana. Lo que no existe es creyentes endemoniados.